A las 10, cita El Niño Científico. A las 10:30 en Mundo de Colores, El Caracol. Tim Marín a las 11, 11:15 Contra el Olvido. Mujeres Ambiciosas a las 11:45, al mediodía a las 12:30 y a la 1, Noticiero del Mediodía. Cuídate, cuídanos. Quédate en casa. En la mañana. Su cartelera. Buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 23 de marzo del año 2021 y en esta emisión, además del análisis de la situación epidemiológica, tendremos el seguimiento al desarrollo de los ensayos clínicos fase 3 de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19 Soberana 02 y Abdala. Nos acompañará en este primer momento de conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, bienvenida, y le doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que nos acompaña, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. Bueno, hoy, como muy bien tú explicas, Soberana y Abdala avanzando. Creo que se va a hacer algún reportaje. Y bueno, pues cifrar ahí un grupo, no digamos de esperanza, sino de cosas positivas que se deben de lograr de conjunto con la participación popular en la autorresponsabilidad. Hoy todavía con indicadores no favorables. Lamentamos informar en el día de hoy el fallecimiento de 4 personas en Cuba con COVID-19. Damos las condolencias a sus familiares y amistades. Un paciente de 85 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Marianao, con antecedente de una cardiopatía isquémica y una hiperplasia de próstata, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, que se mantenía en ingreso domiciliario por ser contacto de un caso positivo. Aunque inicialmente el PCR que se quiso al 5.º día dio negativo, se siguió por ser un paciente vulnerable. En un momento determinado presentó sintomatología, fiebre, congestión nasal y tos, y se evaluó. Se hizo inicialmente un test de antígeno que fue positivo, después un PCR que fue positivo también, ya ingresado, y lamentablemente tuvo una evolución un poco rápida hacia la gravedad, por lo que estuvo muy breve tiempo ingresado. Realmente un día en terapia intensiva desde que llegó. Lamentablemente hizo una bradicardia extrema, una parada en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se aplicaron. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece un paciente de 64 años de edad, pudiéramos decir que relativamente joven, del municipio San Miguel del Padrón aquí en La Habana, contacto también de un caso positivo ya diagnosticado anteriormente y con antecedentes de hipertensión arterial y una enfermedad renal crónica que lamentablemente tiene mal pronóstico cuando se adquiere la COVID. Comenzó inicialmente con sintomatología, dado por tos seca, se evaluó, el test de antígeno inicialmente fue negativo, después se siguió estudiando y en un momento determinado el PCR que se le realiza, al persistir con sintomatología, es positivo. Se ingresa
se aplican el tratamiento. Realmente permaneció un periodo bastante largo, o por lo menos más largo, de estadía hospitalaria, 11 días. 5 estuvo finalmente en terapia intensiva. Fue necesario intubarlo y lamentablemente hace también una parada cardíaca en la sistolia, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras realizadas. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente joven, 53 años, del municipio Marianao, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica con tratamiento dialítico. Había sido un paciente trasplantado anteriormente con una diabetes mellitus, que como síntomas iniciales tuvo fiebre, decaimiento, diarreas, dolor abdominal, vómitos y tos con expectoración. Como ustedes ven, una sintomatología bastante compleja. Se evaluó, dio positivo el test de antígeno, dio positivo el PCR y se ingresó, y lamentablemente con una breve estadía de ingreso hospitalario de 3 días y el final en terapia intensiva, pues también hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación mediante las maniobras que se aplicaron. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece un paciente de 79 años de edad del municipio Pinar del Río en esta provincia, contacto de un caso positivo con antecedentes de padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una desnutrición que presentaba también y una demencia senil. Este paciente inicialmente tuvo fiebre, manifestaciones respiratorias, se evaluó por su médico de asistencia, se ingresó, se realizó PCR y resultó positivo y se inició el tratamiento según el protocolo que está establecido. Su cuadro clínico fue empeorando y después de una estadía de 8 días ingresado, 4 de ellos en terapia intensiva, en un momento determinado, después de una hipotensión arterial que no fue posible recuperarlo, hizo una parada cardíaca que no fue posible recuperarlo, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades y lamentamos mucho las 4 personas que informamos hoy que fallecieron en nuestro país con COVID-19 y que, como ustedes pueden apreciar, no es solo la edad, que en algunos casos no es el factor principal, sino las comorbilidades que acompañan, las enfermedades que acompañan a los pacientes que generalmente hacen una evolución muy rápida y con muchas complicaciones. De esta forma, en Cuba amanecen 20.903 pacientes ingresados, de ellos 3.657 sospechosos, se vigilan 13.885 personas en instituciones de salud y activos en el día de hoy 3.361. Todavía elevado, pero seguimos disminuyendo en relación con el día de ayer, que son 23 menos hoy, pero ya el día de ayer habíamos tenido un número menor de activos. Esto siempre se logra cuando damos más altas que los casos que ingresan y que se confirman. Procesadas ayer 18.162 muestras en los 23 laboratorios de biología molecular con que cuenta ya nuestro país, y como resultado de este análisis se diagnosticaron 774
personas positivas a la COVID, personas con COVID-19, incluso con un incremento en comparación en el día de hoy, con el día anterior, 56 personas más se confirman con COVID-19 y esto hace que la positividad de las muestras analizadas en el día de ayer pues incremente al 4,26%. El país acumula ya 2.825.292 muestras procesadas para el diagnóstico de esta enfermedad y ya en Cuba se han diagnosticado un acumulado de 68.250 personas con COVID-19. Eso representa el 2,42% de positividad de las muestras analizadas. De todos los territorios se analizan muestras ayer, se puede ver en el gráfico, La Habana y Santiago de Cuba, en primer lugar, las dos provincias que más analizan, y Granma, como ya viene comportándose hace 2 días, en tercer lugar, con un número elevado de muestras. En el día de ayer, 1.605 muestras se analizaron. Eso nos permite tener una caracterización de cada territorio y va en correspondencia con el número de casos que se confirman, los contactos, los sospechosos, todo lo que se realiza PCR en los protocolos establecidos en Cuba. De los 774 pacientes que se diagnosticaron ayer, el mayor por ciento, 766, de transmisión autóctona propia de nuestro país. 8 importados en el día de ayer. En el gráfico de las barras rojas, pues se puede apreciar el comportamiento que existe en Cuba desde hace más de 2 meses, con un predominio de los casos autóctonos, de la transmisión propia de nuestro país y una cifra reducida de casos importados. Y como se puede ver también en el gráfico, la cifra de casos autóctonos se incrementa en comparación con el día de ayer. Se mantiene, o sea, ayer, se diagnostican más casos, como ya dije, que el día anterior. Es un comportamiento que también ahí se puede apreciar, que no se logra una disminución estable y mantenida. Ahí no sé si finalmente salieron los gráficos que acompañamos, que nos facilitó el profesor Millán, donde se ve la que ha representado Cuba. Ahí está. Ahí es el comportamiento que, reitero, nos facilitó el profesor, el comportamiento del número de casos que se han ido reportando diariamente en este tercer rebrote que hemos tenido. Lo que está en azul arriba es los casos total de Cuba y abajo con la curva roja, que es lo que representa La Habana. Que ahí, como ustedes ven, es un incremento que al final no se ha logrado disminuir de una manera sistemática, sino que en determinadas ocasiones disminuye, y el papel que juega La Habana en la transmisión en Cuba, que es sumamente importante. Hay otro gráfico donde se ve en el comportamiento de La Habana los casos autóctonos y los casos importados, que también ustedes pueden apreciar ahí como el predominio, que además hemos venido reiterando, es de la transmisión propia del territorio, y los importados con las medidas de control sanitario internacional pues se han ido disminuyendo cada vez más. Finalmente, de todos los casos diagnosticados ayer, el 96,4% son contactos de casos positivos ya diagnosticados previamente. Es un % que se va incrementando por días, por lo tanto, grupo de mucho riesgo.
en el acumulado es el 91,8%. Como ya habíamos informado, en 8 de los pacientes diagnosticados ayer, la fuente de infección fue el exterior de nuestro país, y en el acumulado eso es el 7,3%. Ahora, si vemos los casos relacionados con viajeros internacionales, desde el día 1 de noviembre, la cifra que yo di inicialmente es el acumulado total de la pandemia, desde el 1 de noviembre, pues es una cifra que representa el 17,6% de todos los casos que se han diagnosticado. Ayer, en 20 personas no se pudo precisar la fuente de infección, por lo que se trabaja para lograr esta información, que es mucho de valor en el control epidemiológico. Por provincias, ayer La Habana con 404 casos, sigue siendo la provincia que mayor número de casos se diagnostican, inferior al día anterior pero elevado. Granma 102, un incremento muy marcado de la transmisión en este territorio. Santiago de Cuba incrementando, 73 casos ayer. Pinar 46, Pinar del Río. Camagüey 33, Artemisa 25, Santi Espíritus 15, Mayabeque 14, Guantánamo 13, Villa Clara y Holguín 10 cada una de estas provincias, Ciego de Ávila 8, Matanzas 7, igual que Las Tunas, el municipio especial Isla de la Juventud 2, y en Cienfuegos se diagnostican 5 casos en el día de ayer. Sexo femenino ayer el 50,4%, en el acumulado el sexo masculino el 51,2%. Sigue siendo superior al sexo femenino, pero prácticamente parejo en este caso. 55% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. Este es un % que se mantiene ahí. En el acumulado es el 52,7%, entre un 50 a un 55% de todos los casos que en Cuba diariamente se diagnostican con COVID no tienen síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, nos acompañan en cualquier lugar que estemos y no hay forma de identificarlo, a no ser que se haga un estudio por ser contacto de un caso positivo o por algún estudio poblacional que se esté realizando. Nuevamente, de los 774 casos diagnosticados ayer, un número elevado de menores de 20 años, 109, que es el 14,1%. Y todavía más elevado el número de niños, de jóvenes, adolescentes que se diagnostican con 18 años y menos, es lo que se denomina las edades pediátricas. Nuevamente, y a pesar de todos los llamados y todos los mensajes que se llevan, 8 lactantes se diagnostican en el día de ayer. 4 de La Habana, 1 de Artemisa, 1 de Villa Clara, 1 de Ciego de Ávila y 1 de Granma. De esos 8, 7 son contactos de casos positivos y 1 es un caso importado a nuestro país. 6 de estos lactantes, nos informaba hoy la doctora Lisset, totalmente asintomáticos, que se estudian por ser precisamente contacto de un caso positivo. Solamente Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud nos reportaron casos en este grupo de edad. Y ya se acumulan 8.022 niños, jóvenes, adolescentes, lactantes, que han sido diagnosticados con la enfermedad en nuestro país. De ellos, 408 lactantes, activos hoy 625, recuperados el 92,2%,
paciente que se encontraba grave, tuvo una evolución favorable, pasó a de cuidado y de todas formas se mantiene una paciente crítica de 8 años de edad con mucho riesgo por las enfermedades, por la enfermedad que la acompaña. De 20 a 39 años de edad, 242, de 40 a 59, 283, y de 60 y más, una cifra más elevada incluso que el día de ayer, 140. No tengo que decir los riesgos que siguen las personas que se enferman en este grupo de edad y que generalmente ya a partir de una determinada edad hay un grupo de comorbilidades que nos acompañan normalmente. Por lo tanto, el riesgo es todavía mucho mayor. 8 pacientes diagnosticados importados que recientemente arribaron a nuestro país. Uno del municipio Guana, en Pinar del Río, un viajero procedente de Chile, viajero cubano. 4 en la provincia de La Habana, de los municipios 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Playa y Plaza. 3 de ellos viajeros cubanos procedentes de Rusia y un venezolano procedente de Venezuela. En Villa Clara se confirman 2 casos importados, uno de Camajuaní y uno de Cifuentes, ambos viajeros cubanos procedentes de Estados Unidos. Y en Guantánamo, en el municipio Cabecera, se diagnostica un caso importado, un viajero cubano procedente de Rusia también. Como ustedes ven, estos son casos que no tienen que ver con la transmisión en estas provincias, pero son de estas provincias, por lo tanto así se informa. Cifra elevada, superior a la del día de ayer de casos autóctonos, 766. Las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago, Guantánamo y el municipio especial aumentan el número de casos en comparación con el día anterior. Eso nos traduce realmente la situación epidemiológica compleja que enfrentamos en nuestro país. Por provincias, Pinar del Río con 45 casos confirmados, incrementa en 12 la cifra del día anterior, concentrado fundamentalmente en el municipio Cabecera, Pinar del Río, que es donde además presenta la mayor transmisión de la enfermedad, 32 casos. Se diagnostican también 7 en el municipio San Juan y Martínez, 3 en el municipio Minas de Matahambre y 3 en Consolación del Sur. Artemisa, un número de casos similar al del día de ayer, 25 casos, dispersos en 7 de sus 11 municipios y el mayor número en San Antonio de los Baños y en Caimito, que diagnostican 9 casos cada uno. Artemisas y Candelaria con 2 casos autóctonos ayer cada uno, y Guanajay, Bahía Honda y San Cristóbal con 1 caso cada uno. La Habana con 41 casos menos que la jornada anterior, pero con una cifra muy elevada, 400 casos. Además, dispersos, como ya ha estado ocurriendo en la provincia de La Habana, en sus 15 municipios. La provincia con mayor tasa de incidencia, como vamos a ver más adelante, y con una complejidad epidemiológica que se trabaja, se debe de resolver. Es la razón por que La Habana se ha escogido para ir avanzando con el ensayo clínico fase 3 de Soberana 02, porque realmente es la situación más compleja, de más riesgo de toda Cuba. Marianao con 49 en el día de ayer, Arroyo Naranjo 45, Habana Vieja 39, 10 de octubre 36, Playa 33,
San Miguel del Padrón 30, Boyeros 25, La Lisa 23, Habana del Este 22, Centro Habana 21, Plaza de la Revolución 20, Cerro y Guanabacoa con 19 cada uno, Cotorro 10 y Regla 9. Como ven, una dispersión por todo el territorio. Esta es una provincia que trabaja, que su Consejo de Defensa conduce a las acciones en correspondencia con la complejidad de cada municipio. Los consejos de defensa municipales también, pero indiscutiblemente es una transmisión que está costando trabajo su control y en lo cual sí consideramos que además de las medidas que se puedan tomar, la autorresponsabilidad de todas las personas tiene que seguir incrementándose para lograr la protección de todos. Mayabeque incrementa en 4 los casos confirmados ayer, se diagnosticaron 14, dispersos en 6 de sus municipios, Güines con el mayor número 7, San José de las Lajas 3, y Quibicán, Jaruco, Madruga y San Nicolás con 1 cada uno. Esta es una provincia que ha ido disminuyendo el número de casos, pero todavía un número elevado de casos se confirman en el territorio. Matanzas, que sigue evidenciando un control de la pandemia, con 7 casos autóctonos diagnosticados ayer, 11 menos que la jornada anterior, dispersos en Jovellanos, Cárdenas y Los Jarabos, con 2 cada uno, y el municipio Colón con 1. Cienfuegos, también evidenciando control de la pandemia, 5 casos, igual cifra que el día anterior, dispersos en Cienfuegos municipio 2, yo dije Matanzas ya. Bien, Cienfuegos 2, Cumanayagua, Cruces y Abreu, 1 cada uno. Villa Clara con 8 casos autóctonos ayer, también evidenciando que va controlando la transmisión que presentó, 1 menos que la jornada anterior. El municipio Santa Clara con 3, Ranchuelo y Quemado de Güines con 2 y Manicaragua con 1. Santi Espíritu incrementa el número de casos autóctonos a 15, 7 más que el día anterior, en 5 de sus 8 municipios. Trinidad con 6, Santi Espíritu con 4, Yaguajay y Cabaiguán con 2 cada uno, y Tahuasco 1 en este municipio. Ciego de Ávila con 8 casos autóctonos, podemos decir que 6 más que la jornada anterior. De todas formas es una provincia que después de una elevada transmisión, las acciones han permitido ir controlando, no obstante todavía con un riesgo muy elevado. Chambas y Ciego de Ávila con 3 y Ciro Redondo y Baraguá con 1 cada uno. Camagüey, 33 casos ayer, todos del municipio cabecera, elevada transmisión en este municipio que no se ha logrado controlar, tiene 11 más que el día anterior y que, reitero, se trabaja, pero todavía hay que continuar extremando todavía más las medidas de restricción en este territorio. Las Tunas, provincia que ha tenido discretos incrementos, ayer 4 más, pero de todas formas estamos hablando de 7 casos. Realmente esta provincia trabaja y logra que se controle la pandemia. Dispersos 6 en el municipio de Las Tunas, que es donde ellos han tenido la transmisión fundamental, y 1 en Majibacoa. Holguín, que después de un número elevado ha mantenido a raya la pandemia, la va controlando, 10 casos ayer, igual cifra que el día anterior, y el mayor número, que además es donde ha tenido la transmisión más importante, en el municipio cabecera con 7. Le sigue Jibara, Sagua de Tánamo y Banes con 1 caso cada uno. Granma
realmente con una situación extremadamente compleja, riesgosa. Se trabaja, hay equipos de trabajo ahí, se profundiza en cada uno de los territorios, en cada uno de los eventos que se abren y conllevan pues un grupo de incremento de actividad, de restricción, pero de todas formas con 102 casos en el día de ayer, 41 más que la jornada anterior, evidencia que es difícil, no se ha logrado todavía el control de la pandemia. Bayamo, el mayor número, la mayor transmisión, 74 casos ayer, Manzanillo con 10, Iguaní con 8, Guisa con 6, Bueyarriba 3 y Cauto Cristo un caso ayer. Santiago, que después de un control de la pandemia ha ido incrementando su número de casos, se están adoptando medidas porque realmente no sería correcto que después de haber trabajado tan intensamente y haberlo logrado, pues en un momento determinado se produzca un incremento de la transmisión en este territorio. De todas formas, ayer, al diagnosticar 73 casos autóctonos, estamos hablando de 15 casos más que el día anterior. El mayor número, la mayor transmisión en el municipio Santiago de Cuba, con 50 casos ayer, Palma Soriano en segundo lugar con 21 y Contramaestre con 2 casos autóctonos ayer. Guantánamo, provincia que después de un incremento en la incidencia logró el control y lo mantiene, no obstante haber tenido ayer 3 casos más que el día anterior, pero estamos hablando de 12 casos autóctonos, 9 de ellos en el municipio Cabecera y 3 en el municipio de Caimanera. El municipio especial Isla de la Juventud, 2 casos, también pero municipio que tuvo una elevada transmisión y de todas formas, aunque se había mantenido con ningún caso, no había diagnosticado casos en los 2 días anteriores, 2 casos ayer, pues evidencia que todavía puede tener un riesgo como tal. De esta forma, Cuba, con una tasa de 103,5 tasa de incidencia de casos confirmados, 103,5 por 100.000 habitantes, discretamente inferior a la de ayer. La Habana incrementa su tasa a 292,7, Pinar con una tasa de 142,6 por 100.000 habitantes, aunque discretamente inferior, pero en segundo lugar en el país. Granma incrementa a 114,7, es lógico con el número de casos que se están confirmando, y Santi Espíritus y Mayabeque y Artemisa, aunque con tasas discretamente inferiores, pero todavía muy altas. Artemisa con 103,7, Mayabeque con 95,3 y Artemisa con 81. Granma, creo que lo dije, 114,7, superior a la del día de ayer. Estas son las provincias que por tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, pues tienen las tasas más elevadas de Cuba y se mantienen con las más bajas, aunque discretamente altas, Las Tunas con 18,4, Holguín con 17,6 y Matanzas con 15,8. Los municipios que aportan el 43,4% de la incidencia en los últimos 15 días, pues son 11 municipios de la provincia de La Habana y 1 del municipio de Mayabeque. En primer lugar, que había estado durante varios días Melena del Sur, Melena pasa a un tercer lugar y Habana Vieja en primer lugar con una tasa de 497,7 por 100.000 habitantes. Le sigue Regla, después Melena del Sur, como había dicho, y ya después todos son municipios de la provincia de La Habana.
En ese orden, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cerro, Habana del Este, Cotorro, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Guanabacoa y La Lisa. Ahí están los principales, las mayores tasas de incidencia de nuestro país hasta el día de ayer. En resumen, en Cuba, de los 68.250 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad hasta el día de ayer, se mantiene ingresado el 4,9% de todos los pacientes diagnosticados. Estamos hablando de 3.361 activos, cifra que ha ido disminuyendo, pero que de todas formas tenemos que seguir trabajando para que disminuya todavía más. Claro, esa disminución está en correspondencia con el número de casos que se recuperen y con el número de casos que se diagnostiquen. De los 3.361, el 98,1%, 3.296, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y dimos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 4 personas con COVID en Cuba, con lo cual se acumulan ya 401 fallecidos. Eso da una letalidad de 0,59%, inferior, aunque alta para Cuba, en comparación con el mundo, que es de 2,20%, y la región de las Américas, que es de 2,39%. 2 personas fueron evacuadas al inicio de la pandemia, 54 han retornado a sus países después de hecho el diagnóstico, 793 altas el día de ayer. Estamos hablando de 19 personas más que se recuperaron de la enfermedad en comparación con el número de personas que se diagnosticaron en el día de ayer. Eso hace que el acumulado de pacientes recuperados en Cuba, 64.432, represente el 94,4% de todos los pacientes que han tenido COVID en nuestro país. Aunque con una reducción en el número de casos que se mantienen, casos confirmados de COVID, en terapias intensivas, estamos hablando de en el día de ayer 65 pacientes confirmados en terapias intensivas, pues es una cifra inferior, pero de todas formas muy alta. De esos 65, 28 críticos y 37 graves. Son pacientes que, aunque se aplican los protocolos de tratamiento, se hace todo lo posible por su recuperación, muchas veces el desenlace es fatal, por lo tanto se evidencia el riesgo de esta enfermedad de una evolución hacia las complicaciones, hacia la gravedad, en personas sobre todo con determinadas características, como también se ha ido informando. Finalmente, el gráfico de Cuba en su comportamiento durante toda la pandemia, pues ahí se puede ver que en los primeros 22 días del mes de marzo, faltando todavía 9 para que se termine, ya se han diagnosticado 17.660 personas con COVID-19. Comparado con el mes de febrero, que ha sido el más alto de toda la pandemia, 23.004, pues es una cifra que avisora que aún haciendo los mayores esfuerzos, que vamos a hacerlo, lo estamos haciendo para realmente disminuirlo, pues debemos quedar con una cifra similar a la del mes anterior, lo cual no es bueno, no quiere decir que todavía la transmisión es elevada. 77 fallecidos acumulados en este mes, también es una cifra elevada. Esa es la situación en Cuba, la situación un tanto compleja todavía, se trabaja intensamente, se avanza en el ensayo vacunal
la fase número 3 del ensayo vacunal de Soberana 02 en La Habana, de Abdala en Guantánamo, Santiago y Granma, y de todas formas, lo más importante, la autorresponsabilidad. Disminuye la curva de casos activos, doctor, pero sin duda alguna la pandemia sigue cobrando vidas en el país. Gracias por esta actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Le propongo una pausa antes de conocer la situación internacional. Al cierre del día de ayer, la nación reporta 774 casos positivos a la COVID-19, un poco más de 50 en relación con la jornada de ayer. Lamentablemente, 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. La nación ya supera la cifra de 400 decesos por COVID-19, lo ha dicho el doctor, todavía es necesario continuar con la protección indicada. En esta jornada, las provincias con mayores cifras de contagio, La Habana, Granma y Santiago de Cuba, la capital del país, el epicentro de la enfermedad en estos momentos, con 404 casos diagnosticados con el nuevo coronavirus. Por tanto, usted continúa informándose, nosotros hacemos una pausa para de inmediato darle a conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Y los cables de prensa en horas de la mañana dan cuenta de una tercera oleada en Alemania. Ya se imponen allí medidas restrictivas, incluso hasta el 18 de abril. También la India, una de las naciones del mundo más superpobladas, con 40.000 contagios en una jornada. Y son informaciones que hablan también de la amplia dispersión de la enfermedad y cómo hace estragos también en otras partes del mundo. Así iniciamos este segundo momento de conferencia de prensa. Nos acompañará para ello la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto. Bienvenida. ¿Y cuál es la situación, doctor, en el mundo debido a la dispersión del virus? Analizábamos estos cables en horas de la mañana. Es así, Isela. Incluso Alemania va a cerrar una semana, dado el número de casos y el número de fallecidos. Realmente va a cerrar una semana todas las actividades, con el objetivo de ver si esto realmente se logra su control. Y prácticamente todos los países asocian estos incrementos que se están produciendo, esta tercera oleada, como muy bien tú dijiste, que se están produciendo a la circulación de nuevas cepas, que usted dirá, bueno, es que las nuevas cepas son resistentes a las vacunas que tenemos, la vacuna no surte efecto. No es que todavía las poblaciones de muchos países, el porciento de cobertura de vacunación no permite una protección, además de que las nuevas cepas, lo que sí está demostrado es la alta contagiosidad que tienen estas nuevas cepas de los virus, valga la redundancia. De hecho, ayer en el mundo se diagnostican 406.828 personas con COVID-19 de los 190 países y 29 territorios que han estado confirmando casos de COVID. Ya la cifra total de casos confirmados pues asciende a 124.116.941. Un número de activos muy elevado, 21.377.502. Un número de fallecidos todavía elevado, inferior al día de ayer, pero elevado. 6.520 personas perdieron la vida con esta enfermedad en el día de ayer, y eso hace que ya el acumulado sea de 2.731.660 fallecidos. Eso, como ya habíamos dicho, da una letalidad del 2,20%. Las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, ayer con el 44,39% del total de casos reportados en el mundo en la región de las Américas,
al diagnosticarse 114.598 personas con COVID-19. Esto hace que ya la cifra total se incremente a 55.097.271 casos confirmados. Con más de 9 millones de personas activas, de casos activos en el día de ayer, también una cifra elevada, y con más de 2.321 fallecidos que hubo ayer en nuestra región, pues ya la cifra se incrementa a 1.321.904 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad en la región de las Américas. Esto da una letalidad superior a la del mundo de un 2,39%. Si vamos a los países que en el día de ayer, no vamos a hablar del acumulado, lo podemos ver después, pero los países que en el día de ayer aportaron el mayor número de casos, llama la atención que después de Brasil, que se mantiene a la cabeza tanto en el número de casos como en el número de fallecidos, sin embargo, en cuanto al número de casos, le sigue Francia, después India, después Estados Unidos. Lo digo porque Estados Unidos se mantenía en el segundo lugar. Sin embargo, la situación que están enfrentando otros países, ya conocimos hace días que Francia había indicado o había establecido una cuarentena que abarcaba 16 de sus departamentos, incluyendo París, la India en el tercer lugar, Estados Unidos, Italia, España, Polonia, Rusia, Bélgica y Alemania, que ya hablamos de las medidas que se están adoptando por el incremento. En cuanto a fallecidos, pues Brasil sí se mantiene en primer lugar de ambas cosas, pero le sigue España y Francia, con un número de fallecidos de 633 y 454 en el día de ayer. Italia, después viene Estados Unidos, Rusia, México como país de Latinoamérica que ha tenido una letalidad elevada, la India, Indonesia y Ucrania. Esto es en el día de ayer. Hay un cuadro final donde se ve en el acumulado cuáles son los países que mayor número de casos han aportado. Ahí sí Estados Unidos y Brasil pues se mantienen a la cabeza. Le sigue India, Rusia y Reino Unido. Esto realmente no ha cambiado. Igual que no ha cambiado los países con mayor número de fallecidos desde que comenzó la pandemia, en el que Estados Unidos y Brasil pues se mantienen en los dos primeros lugares, pero le sigue entonces México, India y Reino Unido. Como se puede apreciar en estos datos, más los reportajes, las revisiones que se hacen continuamente y que se transmiten por la televisión cubana, pues es una situación muy compleja para el mundo lo que ha representado esta pandemia, que además todos los países, además de lograr disminuir el número de casos, que ya hay claridad de las secuelas que van dejando, disminuir el número de fallecidos, que realmente todos sabemos lo que significa la pérdida de un familiar, de una amistad, pues también la afectación económica que se está produciendo es importante. Y es que la vacunación, doctor, tampoco da muchas luces hasta este momento. Hasta este momento. Bueno, de vacunación vamos a estar hablando, ya bien. Usted lo ha mencionado en varias ocasiones durante esta transmisión, y es que ayer lunes 22 de marzo, dos acontecimientos importantes ocurrieron en el país. El primero tuvo que ver con la intervención, el ensayo de intervención del candidato vacunal cubano anti-COVID-19 Soberana 02, y el segundo con el inicio de los ensayos clínicos fase 3 de Abdala, el candidato vacunal cubano del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB. A propósito de este y de su inicio en el oriente del país, comenzó en Bayamo el ensayo clínico con alrededor de 6.000
1000 voluntarios. En el Centro Médico Ambulatorio anexo al Hospital Carlos Manuel de Céspedes se crearon las condiciones necesarias para dar inicio a este proceso correspondiente, como ya hemos dicho, a la fase 3 de los estudios científicos. Tenemos el reporte, adelante. En el Centro Médico Ambulatorio de Bayamo, ubicado en el Hospital Pediátrico, comenzó el ensayo clínico aprobado en el país con el candidato vacunal Abdala. Comenzamos con la recepción de los sujetos de dos áreas de salud del municipio de Bayamo, del Policlínico Bayamo Oeste y el Policlínico Tipo 3. Comenzamos con la vacunación a 600 voluntarios que han sido escogidos por las áreas de salud. Debemos en 10 días tener alrededor de 100.000 pacientes que han recibido esta inmunización. Unos 6.000 voluntarios participarán en la fase 3 del estudio científico, que incluye 3 dosis del medicamento preventivo. Han sido evaluados en sus áreas de salud y vienen con un consentimiento informado en el documento que ellos traen para nosotros, para recibir ahí la documentación de su primera inmunización. Se le toman los signos vitales, se evalúan por los médicos clínicos, se les revisa, se le hace un examen físico, van los mismos al laboratorio, se le hace una extracción de sangre, de ahí se evalúa si el paciente está o no, se incluye en el estudio y de ahí pasa directamente a recibir su primera inmunización. El ciclo de Abdala supone una segunda dosis a los 14 días y una tercera a los 28. Durante este periodo y hasta cerca de los 2 meses, las áreas de salud, estudiantes de medicina y otros especialistas capacitados para ello verificarán la eficacia del ensayo clínico, fase previa a la aprobación final de la vacuna. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Abdala en el oriente del país con una nueva luz de esperanza también contra la COVID-19, 48.000 voluntarios en el oriente del país poniendo su hombro para recibir este candidato vacunal. A propósito, doctor, tenemos algún tiempo para 2 preguntas y es que como ha comenzado el ensayo de intervención para el personal de la salud, también para algunos trabajadores del sector biotecnológico en el país, ¿existe alguien preocupado porque si el personal de salud recibe esta Soberana 02, será indispensable, doctor? Y es la pregunta, ¿la protección en qué debe consistir? Mira, la protección tiene que seguir igual. Las medidas de bioseguridad, de protección, si bien son necesarias para toda la población, para el personal de la salud, son todavía más importantes. Acuérdense que es el personal que está expuesto más directamente porque es el que atiende pacientes con sintomatología o pacientes asintomáticos como son los contactos que pueden tener la enfermedad y transmitirla con la alta contagiosidad que tiene esta enfermedad. De hecho, en Cuba, ahora es que se está extendiendo la fase 3, pero incluso cuando ya se tenga el esquema completo, que incluye 2 dosis, en algunos casos 3 dosis, con un periodo de tiempo entre una y otra, que pudiéramos decir ya cumplió el esquema completo, pero todavía la protección no es totalmente segura como para poder quitarse todas estas actividades. Siempre hemos dicho, y no es que lo hayamos dicho nosotros, es que es el consenso internacional de todos los que saben de esta actividad, que hasta que no se logre 70 o 80% de cobertura de vacunación de la población, los riesgos van a estar presentes. El hecho de que tú te vacunes te evita complicaciones, la evolución hacia la gravedad, pero no te evita que puedas estar infectado y que puedas transmitir la enfermedad. Por lo tanto, no te da una seguridad. Y es por eso que el personal de salud, como la población en general, pues tiene que seguir utilizando todas las medidas de seguridad en su protección. Un paso más hacia la inmunización masiva. Correcto. Porque constituye sin duda alguna. Correcto, y ya la extensión que se está haciendo con trabajadores de salud, con trabajadores de Biocuba Pharma, pues también permite ir cubriendo un número mayor de personas. Esto yo lo he explicado incluso refiriéndome no solo a la vacuna,
a las personas que han tenido la enfermedad y que con una seguridad, algunos que no conocen bien el tema, pues te dicen, no, ya yo la tuve, ya yo no tengo riesgo ni de adquirirla, lo cual no es cierto. Claro. Porque también ayer o antier comentamos un artículo que se publicó donde se habla de que el 20% de las personas que tienen la enfermedad no dejan inmunidad después como para protegerlo de volver a adquirir esta enfermedad. Y esas son las razones por las que, fíjense, por donde quiera que lo cojamos, o bien por la vacuna, o bien por el hecho de haber padecido la enfermedad, pues no garantiza que ni que tú estés protegido 100%, ni que tú no transmitas la enfermedad. Una última pregunta, doctor. ¿Se ha vuelto a contagiar algún niño con la enfermedad? Una madre preocupada pregunta. Como tal no, pero puede contagiarse. Puede contagiarse teniendo en cuenta los riesgos a que están puestos nuestros niños, y que lo demuestra por el número de casos que se van confirmando diariamente, incluyendo los lactantes, en lo cual todos tenemos una responsabilidad, los familiares más. Pero el hecho de haber tenido la enfermedad no lo excluye de poder volver a adquirirla. Por lo mismo que acabo de decir, Claro. Si 1% de las que la padecen no desarrollan la inmunidad, bueno, pues están expuestos a adquirir la misma. Agradecerle, doctor, su Ustedes. presencia hoy en nuestro estudio. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Y a usted siempre dejarle saber nuestro mensaje de protección, uso correcto del nasobuco, distanciamiento físico y, por supuesto, la desinfección frecuente de manos y superficies. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. ¿Y eso que sacaste de la vajilla de la abuela? Es que tengo un antojo, conejo curioso. ¿Todo? Sí, de una rica taza de té. Me encanta el té con pastelitos de zanahoria, crack. Ay, pero qué buen gusto tienes. Te invito. Bien. ¿Sabías que la tradición del té tiene una historia de 4.700 años y se originó en China? Alaba, mira tú qué cosa más interesante, caray. ¿Y de dónde viene el té, ¿vale? Ah, de las hojas y brotes de la planta del té, cuyo descubrimiento fue pura casualidad. Caballero, pero hoy en día hay muchos tipos de té, ¿vale? Ajá. De menta, de hierbabuena, de romero, de manzanilla, muchísimo más. Ay, por eso el té es la bebida más popular del mundo. Por supuesto, después del agua y el café. ¿Qué te parece si acabamos de probar este rico té antes que se enfríe? Muy buena idea. Voy a revolverlo. Revuelve, revuelve, revuelve. ¿Dónde están? ¡Ya los encontré! ¡Estamos juntos! ¡Sí! A continuación conocerás variedad de hojas. Hola, soy Sid, su reportero al instante con la encuesta de hoy. La pregunta, ¿por qué las flores tienen hojas? Estuvo ligado a la cultura de la isla. Los aborígenes lo usaban como caracola y en un extremo de su punta lo soplaban a manera de instrumento sonoro. Diversidad, características, hábitat, La caracol. clase más numerosa dentro de la fauna cubana. De los moluscos terrestres cubanos, ninguno iguala por su belleza a la polimita. Aquí hay muchos isleños entretenidos con esto de los inventos. Y a mí me faltan para cubrir todas las postas. El capitán Plin y su tropa. Y este producirá dulce para todos. ¿Y cómo nos vamos a robar la máquina esa,
No la vamos a robar. La vamos a sufrir. No, la vamos a destruir, no a sufrir. Bestia. ¡Fueron los piratas de Ruina Pestec! ¡Pato loco! ¡Qué rico estaba! Oye, mi amigo, y recuerda... Y mi amiguita también. Siempre contigo. Junto a tus programas favoritos. Chispa. Y la lindísima Yovali. ¡Quiero verte! ¿Esto está encendido? Oye, sí, ¿qué vas a hacer? Juntos vamos a aprender. Quiero saber por qué algo pasó y yo quiero saber la razón. Oh, sí. Ya sé este botón. ¿Y por qué cambió? Como todo cambió de color. ¿Qué pasa allá? Quisiera volar porque el planeta gira sin descansar. Tengo 1000 preguntas y también ideas. Soy Sid, el niño científico. Hola, soy Sid. Bienvenidos a mi cuarto. ¿Saben? Anoche mi papá le dio unas flores a mamá, lo que fue muy lindo. Eso es, papá. Pero yo me pregunto, ¿por qué papá cortó esto de las flores? Las hojas. Papá iba a botarlas, pero yo las guardé porque creo que las hojas son súper. A todos les gustan las flores, pero papá debió darle a mamá un ramo de hojas. Te quiero, querida. Toma, te regalo estas hojas. Oh, Max, son hermosas y verdes. Yo también te quiero. Las hojas deben servir para algo, o si no, las flores no las tendrían. Bueno, tengo que saberlo. ¿Por qué las flores tienen hojas? Sí, el desayuno. ¡Súper! Estoy ansioso por ir a desayunar. Buenos días a todos. Hola, buenos días, Sid. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Hice un arreglo de flores para mamá en mi florero hecho en casa. Sí, se ve muy lindo. Pero me preguntaba por qué le cortaste esto a las flores. Las hojas. Bueno, ¿sí? Pensé que las flores eran más lindas. Y quería darle algo lindo a mamá para mostrarle lo especial que es. Ya empezaron. Las flores son hermosísimas. Oigan, pero las hojas también serían un lindo regalo. ¿Hojas como regalo? ¿Sabes? Puede que tengas razón, Sid. Hoy pensaré sobre eso en el trabajo. Muy bien, hasta pronto. Adiós. Bueno, creo que las flores sí son lindas, porque hay de muchos colores. Y las hojas son solo verdes y pequeñas. En realidad, Sid, hay toda clase de hojas y las puedes encontrar en diferentes colores, formas y tamaños. Veamos qué hay aquí. ¡Súper! Mira. Aquí hay una imagen de una enorme hoja de lirio de agua. Y estas son las hojas de aguja de un pino. ¡Guau! Ni siquiera parecen hojas. Y observa esta. Son hojas puntiagudas de ágave. ¡Súper! Nunca he visto hojas como esas. Muy bien, ya lo sé. Estoy en una misión. Después del desayuno iré a la escuela y voy a investigar qué hacen estas hojas. No se preocupen, hojas, no las decepcionaré. Amo a mamá. Mamá es muy buena. Me llevará de nuevo a la escuela. ¡Sí! ¡Hola! Mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Ahí está Gabriela. ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Sí! ¡Ja! ¡El soy yo! ¡Wow! Mis
Jerry! ¡Sí! ¡Miren cómo me muevo! ¡Sí! ¡Soy una estrella de rock! ¡Jerry es el mejor! ¡Súper! ¿Mis amigos dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está May! ¡Miren cómo bailo yo! ¡Oh, sí! ¡Ritmo! ¡Muy bien! ¿Mis amigos dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está Sid! ¿Ustedes conocen a un niño que quiere saber todo acerca de todo? ¡Eres tú! ¿Mis amigos dónde están? ¡Ya los encontré! ¡Estamos juntos! ¡Sí! Y llegó la hora de la encuesta de Sid. Sí. Hola, soy Sid, su reportero al instante con la encuesta de hoy. La pregunta, ¿por qué las flores tienen hojas? Ustedes también piensen por qué las flores tienen hojas. Muy bien, vamos por respuestas. ¡Lo tengo! Hola, May. ¿Sabes por qué las flores tienen hojas?